Algo enorme está sucediendo ahora mismo, y si conduces, te afecta personalmente. 47 concesionarios de motocicletas han cerrado en tan solo 30 días. No se trata solo de negocios, sino de la cultura que tanto amamos, que se desvanece. Acompáñame hasta el final, porque lo que viene al final cambiará el mundo de las motos para siempre. Onda de choque de cierres. El cierre de 47 concesionarios en 30 días no solo es alarmante, sino una llamada de atención. Esa es la cifra principal. Y está sacudiendo una industria que antes se creía intocable. En todo Estados Unidos, las salas de exhibición de motocicletas, que se habían mantenido como puntos de referencia cultural durante décadas, están cerrando a una velocidad alarmante. Imagine conducir por una carretera conocida y descubrir que los letreros de neón han desaparecido, los estacionamientos vacíos y las áreas de servicio en silencio. Para muchos motociclistas, esto no es solo una historia de negocios. Es el colapso de un pilar comunitario que alguna vez proporcionó más que máquinas. Ofrecía pertenencia, rutina y orgullo. La escala es impresionante. 47 cierres en un solo mes significan más de uno al día. Una liquidación constante que conmociona ciudades, desde Missouri hasta California. Durante décadas, las motocicletas han simbolizado la libertad y la rebelión. Pero la libertad de comprar una se está evaporando. El aumento de los tipos de interés ha dificultado la financiación. Las secuelas de la pandemia en la cadena de suministro han dejado los inventarios erráticos. Y la inflación de los materiales ha disparado los precios más allá de lo que muchos hogares de clase media pueden soportar. Estos factores se combinan como los engranajes de un motor averiado, rechinando hasta que se atascan. Los propios concesionarios hablan de la disminución del tráfico peatonal y el aumento de los costos. Algunos propietarios lo comparan con una inundación que al principio crece lentamente y luego se precipita con una fuerza imparable. Un colapso a esta velocidad no es un desastre natural, sino el resultado de debilidades estructurales que se han ido acumulando durante años. La pregunta es, ¿qué creó exactamente las grietas que se convirtieron en un maremoto? Y ahí es donde gira la historia, porque el primer culpable no es la caída de la demanda, sino una trampa oculta construida en las propias paredes de los concesionarios. La trampa del Taj Mahal. Estos no eran concesionarios, sino monumentos que arruinaron a sus constructores. Así describió un veterano motociclista las salas de exhibición de Harley Davidson, con paredes de cristal que proliferaron por todo Estados Unidos, a principios de la década del 2000. Estas enormes tiendas Taj Mahal, con atrios relucientes y amplias plantas de servicio, estaban destinadas a mostrar el prestigio de la marca. En cambio, se convirtieron en pilares financieros que arrastraron a los propietarios a la ruina. En aquel momento, la estrategia parecía visionaria. Tiendas más grandes prometían mayor inventario, mayores ventas de mercancía y una experiencia de cliente más lujosa. Harley impulsó la expansión, incluso presionando a los concesionarios para que invirtieran millones en renovaciones que se ajustaran a una estética corporativa uniforme. Pero lo que parecía impresionante el día del lanzamiento se volvió tóxico a medida que el mercado cambiaba. Cuando el tráfico peatonal disminuyó, esas enormes hipotecas y facturas de servicios públicos no disminuyeron. Los gastos generales devoraron los márgenes de beneficio como el óxido corroe el acero. Algunos comerciantes describen noches de insomnio intentando cuadrar la nómina mientras mantenían las luces encendidas en edificios que parecían más centros de convenciones que tiendas comunitarias. Los motociclistas también lo notaron. El acogedor taller mecánico que una vez conocieron había sido reemplazado por imponentes catedrales de cristal, donde se había perdido la intimidad. La clientela envejecía, los compradores más jóvenes se resistían a los precios elevados, y los otrora florecientes Taj Mahals resonaban con el vacío. Es fundamental comprender esta extralimitación arquitectónica. Los cierres estaban predefinidos en los planos. Los comerciantes quedaron atrapados en monumentos que no podían permitirse, monumentos que nunca quisieron realmente. Sin embargo, la cruda realidad es que la culpa no recae únicamente en los edificios. La trampa se ajustó porque las corporaciones siguieron tirando de la cuerda. Y eso nos lleva directamente a la sala de juntas, donde se generó la verdadera presión. Si me has seguido hasta ahora, dale a me gusta ahora mismo y comparte tu opinión en los comentarios. Tu voz cuenta. Cuanto más participes, más se escuchará esta historia y juntos mantendremos viva la verdad. Apretón en la sala de juntas. El colapso no fue casual, sino orquestado desde las salas de juntas de Milwaukee. La estrategia corporativa de Harley Davidson, según los críticos, ejerció una enorme presión sobre su propia red de concesionarios. Informes del Consejo de Concesionarios de Harley Davidson acusan a la sede central de exigir costosas remodelaciones, aumentar el inventario y desviar los márgenes hacia arriba, mientras los operadores locales se quedaban sin aliento. Se les dijo a los concesionarios que almacenaran modelos que no podían vender, inundando las salas de exhibición con motos sin vender.
Algunos lo compararon con ser forzados a vender más allá de su capacidad, solo para ver cómo el valor de su inventario se desplomaba con el lanzamiento de nuevos modelos. Al mismo tiempo, las oficinas centrales impulsaron ambiciosos objetivos de ventas desconectados de la realidad, dejando a los gerentes locales atrapados entre la lealtad a la marca y la supervivencia de sus negocios. El resentimiento lleva años latente. Los propietarios murmuraban sobre ser tratados como inquilinos en sus propias casas, obligados a realizar costosas renovaciones que beneficiaban la imagen corporativa, pero perjudicaban el flujo de caja. Cuando las ventas se desaceleraron y los tipos de interés subieron, estas exigencias se volvieron insoportables. No fue solo la economía la que quebró a los concesionarios, fue la constante presión de la misma empresa a la que servían. Para los conductores, esto significó precios más altos, menos incentivos y una pérdida de conexión. El concesionario local, que antes era un puente entre la comunidad y la marca, se convirtió en víctima de la extralimitación corporativa. Lo que comenzó como un intento de controlar la imagen terminó siendo un sistema que se devoró a sí mismo. Y si quiere ver las consecuencias más allá de los balances y las batallas en las salas de juntas, solo tiene que mirar el caso de Missouri, donde un cierre se convirtió en el funeral de toda una cultura ciclista. Protege tu auto y tu billetera mientras los concesionarios reorganizan sus ventas. Compra el equipo de confianza. El enlace está en la descripción. El funeral de Missouri. Cuando una sala de exhibición en Missouri se quedó a oscuras, el silencio resonó en cada mesa de la cocina. Esa fue la reacción cuando Hideout Harley Davidson en Joplin anunció su cierre. Durante años, este concesionario fue más que una tienda minorista. Organizaba paseos de fin de semana, eventos benéficos y cursos de capacitación que acercaron a generaciones a la bicicleta. Su sala de exhibición era un club para ciclistas que veían sus bicicletas no solo como un medio de transporte, sino también como una identidad. Cuando las puertas se cerraron por última vez, los trabajadores perdieron sus sueldos, los motociclistas perdieron su punto de encuentro y las familias perdieron parte de su herencia. Algunos lo describieron como la pérdida de una iglesia, un lugar donde se forjaban amistades y se celebraban hitos. No se trataba solo de máquinas, se trataba de memoria. La conmoción resonó por todo el pueblo. Los restaurantes cercanos a la tienda perdieron clientes, los proveedores perdieron contratos y las organizaciones benéficas locales perdieron patrocinadores. El cierre de un concesionario tuvo una repercusión similar a la de una piedra arrojada a un estanque, extendiendo las consecuencias en todas direcciones. Al final, la comunidad de Joplin se quedó con una pregunta amarga. Si un concesionario tan céntrico podía quebrar, ¿qué posibilidades tenían los pueblos más pequeños? Ese miedo se está extendiendo por todo el país. Las salas de juntas de Milwaukee y las casas de inversión de Wall Street están empezando a entrar en pánico, al darse cuenta de que lo que parece una ola aislada de cierres podría ser en realidad el inicio de un ajuste de cuentas más amplio. Y mientras esas salas de juntas se apresuran, la crisis está a punto de estallar de maneras que redefinirán no solo la industria de las motocicletas, sino también las vidas de los trabajadores, los motociclistas y las comunidades de todo el país. El mercado que desaparece. Por primera vez en décadas, los motociclistas deambulan por las carreteras sin ningún sitio donde comprar una moto. Esta cruda realidad se está extendiendo por todo el país. Donde antes los concesionarios salpicaban zonas suburbanas y cruces rurales, ahora los motociclistas se encuentran con terrenos vacíos y ventanas tapiadas. El ritual familiar de entrar en una sala de exposición reluciente, oler la mezcla de aceite y cuero, y pasar las manos por el cromo pulido, se está desvaneciendo. Esta desaparición del mercado implica más que una simple incomodidad. Corta la conexión entre el piloto y la máquina. Sin distribuidores locales, las pruebas de manejo escasean, la financiación se complica y la emoción de descubrir nuevos modelos en persona desaparece. Los pilotos que antes conducían 20 minutos para conseguir piezas, ahora se enfrentan a trayectos de 2 horas o dependen de pedidos online irregulares. Incluso equipos básicos como cascos y guantes, tradicionalmente comprados en tiendas de confianza, ahora requieren clics a ciegas y conjeturas. Para muchos, la carretera se está reduciendo. El mercado antes se sentía como un ecosistema vivo, un punto de encuentro entre la comunidad y el comercio. Sin él, comprar una motocicleta se vuelve frío, impersonal y distante. Este vacío plantea una pregunta apremiante. ¿Cómo se adaptarán los consumidores cuando su centro de operaciones tradicional les haya sido arrebatado? La respuesta, tal como está ahora, es que el mercado no ha desaparecido, se ha transformado en un ámbito digital. El auge de la sala de exposición digital. La sala de exposición no desapareció, sino que se trasladó a tu portátil. Ante el colapso de los concesionarios, los fabricantes se han apresurado a redefinir la experiencia del cliente.
Las marcas están optando por plataformas online de venta directa al consumidor, donde se puede personalizar, financiar y entregar una motocicleta sin necesidad de acudir a un concesionario. A primera vista, esto parece conveniente. Los configuradores virtuales permiten a los compradores seleccionar la pintura, los acabados y los accesorios con solo unos clics. La financiación se puede aprobar digitalmente y las motos se envían directamente a la casa del cliente. Esto refleja el auge de las tiendas de coches online, donde la compra emocional de un vehículo se reduce a una transacción similar a la de pedir muebles. Sin embargo, este cambio conlleva consecuencias ocultas. Sin concesionarios como intermediarios, los clientes pierden a los defensores, que antes negociaban precios y ofrecían asesoramiento personalizado. Las disputas sobre garantías, que antes se gestionaban en persona, se enredan en las líneas telefónicas de atención al cliente. La experiencia táctil, el olor, a goma, la sensación del asiento, el sonido del motor, se desvanece tras las pantallas. Para una cultura basada en el tacto, el sonido y la adrenalina, este no es un sacrificio pequeño. Lo más preocupante es que la transición digital deja a miles de trabajadores de concesionarios abandonados. El personal de ventas, los gerentes e incluso los mecánicos veteranos se ven reemplazados por algoritmos y empresas de transporte. ¿Y a dónde acuden esos trabajadores cuando sus medios de vida se evaporan? La respuesta está en los garajes y talleres, donde empieza a gestarse un tipo diferente de rebelión. La rebelión de los mecánicos. Cuando la sala de exhibición cerró, los sueldos se fueron con ella, y los trabajadores no se quedan callados. En todo el país, técnicos y equipos de servicio que antaño mantenían en marcha los motores del motociclismo estadounidense se han unido a piquetes en lugar de a las bahías de servicio. Muchos se han afiliado a sindicatos para exigir capacitación, indemnización por despido o un lugar en la nueva transición eléctrica. Durante años, estos trabajadores fueron la columna vertebral, poco reconocida, de la economía de las motocicletas. Reparaban motores en pleno invierno, reconstruían vehículos destrozados para familias agradecidas y mantenían en funcionamiento motos clásicas cuando escaseaban las piezas. Ahora ven cómo los cambios corporativos borran su relevancia. Algunos describen la traición como peor que cualquier despido. La ven como la destrucción de un oficio transmitido de generación en generación. Los talleres independientes están en auge a medida que los mecánicos desplazados intentan construir redes de supervivencia. Han surgido talleres temporales en almacenes, talleres de servicio en patios traseros y equipos de reparación itinerantes, ofreciendo a los repartidores alternativas a los sistemas exclusivamente digitales. Estos esfuerzos de base ponen de relieve la resiliencia de los trabajadores, pero también la vulnerabilidad de una industria que asumió que la lealtad sobreviviría sin empleos. Mientras los mecánicos protestan, los sindicatos presionan y las comunidades se movilizan, la lucha capta la atención de los políticos. Y cuando la política entra en el taller, el conflicto se transforma en una nueva e impredecible arena. El Capitolio ruge. De repente, las motocicletas no eran solo cromo y goma, sino política sobre dos ruedas. El colapso de los concesionarios y la rebelión de los trabajadores obligaron a los legisladores a actuar. El Capitolio aprovechó la crisis, combinándola con batallas sobre comercio, electrificación y derechos laborales. Para algunos, los cierres demostraron que la competencia extranjera y las políticas comerciales laxas estaban socavando las industrias estadounidenses. Para otros, fue un argumento a favor de la aceleración de la electrificación, con o sin las antiguas redes de concesionarios. Las audiencias reunieron a ejecutivos, líderes sindicales y alcaldes de pequeñas localidades en la misma sala. Los políticos vociferaron sobre la protección del empleo, la reconstrucción de la industria manufacturera y la defensa de las comunidades abandonadas por la estrategia corporativa. Las campañas adoptaron la crisis como un lema de lucha, con promesas de subsidios para motocicletas eléctricas, exenciones fiscales para nuevas fábricas y protección para los trabajadores desplazados. Sin embargo, el clamor político a menudo enmascaraba agendas contrapuestas. Algunos líderes vieron la oportunidad de imponer aranceles a las bicicletas importadas, transformando así el comercio global. Otros enmarcaron el cierre como parte de una transición más amplia hacia el comercio digital y las energías renovables. Para los conductores y trabajadores, era difícil saber si estos discursos significaban un verdadero alivio o solo una pose. Aún así, el debate marcó un punto de inflexión. Las motocicletas, antes un nicho en la política nacional, ahora ocupaban el centro de las discusiones sobre empleo, comercio e identidad. Pero esta lucha no se detuvo en Washington. Comenzó a extenderse al ámbito global, donde rivales extranjeros esperaban para sacar ventaja. El triunfo silencioso de China. A medida que los concesionarios estadounidenses desaparecían, los buques de carga de Shenzhen traían sus reemplazos. Así describen ahora los analistas de la industria el discreto avance de los fabricantes chinos de motocicletas para ocupar el vacío estadounidense.
Mientras las marcas tradicionales veían cómo sus salas de exhibición se desmoronaban, las empresas chinas aprovecharon la oportunidad. Con motos con precios miles más bajos y con una ingeniería simple pero confiable, llegaron justo cuando los motociclistas estadounidenses buscaban alternativas asequibles. Durante años, las motocicletas chinas fueron consideradas imitaciones baratas o de imitación, pero para el año 2025 la situación cambió. Un mejor control de calidad, baterías más potentes para scooters eléctricos y diseños elegantes las hicieron más competitivas que nunca. Cuando un motociclista estadounidense ya no podía comprar en un concesionario local de Harley Davidson, un modelo importado de Shenzhen o Guangzhou se convirtió de repente en un salvavidas. El arma más poderosa fue el precio. Algunas motocicletas chinas de gama básica se vendían a menos de la mitad del precio de motos japonesas o estadounidenses comparables. Los concesionarios que sobrevivieron al cierre comenzaron a venderlas discretamente, a menudo rebautizando las importaciones para evitar el estigma. Los motociclistas, frustrados por la desaparición de opciones, aceptaron las máquinas a pesar de viejos prejuicios. La acción de China fue sutil pero decisiva. Mientras Estados Unidos lamentaba los cierres, China llenó el vacío con acero y litio. Pero en el Pacífico, otro gigante se negó a dejar escapar la corona tan fácilmente: el contraataque de Tokio. Mientras Estados Unidos sangraba, Japón afilaba sus cuchillos. El colapso de los concesionarios estadounidenses creó una oportunidad, pero gigantes japoneses como Honda, Yamaha y Kawasaki no estaban dispuestos a ceder terreno a los recién llegados chinos. Con décadas de confianza forjada entre los motociclistas, estas marcas vieron el caos como una oportunidad para reafirmar su dominio. Honda implementó programas de financiación flexibles que permitían a los compradores reservar motocicletas directamente a través de aplicaciones y recogerlas en centros regionales. Yamaha redobló su apuesta por la experimentación eléctrica, impulsando bicicletas eléctricas ligeras, diseñadas para conductores jóvenes que no podían permitirse el lujo de las cruisers pesadas. Kawasaki se basó en su tradición de competición, ofreciendo modelos minimalistas que priorizaban el rendimiento a un precio asequible. A diferencia de las empresas chinas, las japonesas conservaban un legado de fiabilidad. Los motociclistas que crecieron con Hondas en los 80 o Yamahas en los 90 estaban más dispuestos a quedarse con las marcas en las que confiaban, incluso si los precios eran ligeramente más altos. Los concesionarios de la menguante red estadounidense a menudo recurrían a las importaciones japonesas, conscientes de que su reputación les serviría incluso en tiempos de incertidumbre. La estrategia de Tokio no se limitaba a proteger los mercados, sino a contraatacar a Pekín. Aprovechando la historia, la calidad y la innovación, los fabricantes japoneses intentaron frenar el triunfo silencioso de China. Pero al otro lado del Atlántico, otra región luchaba por responder, atrapada entre el orgullo y la parálisis: el giro perdido de Europa. Europa creía que la herencia podía salvarlos, hasta que se derrumbó. Marcas como BMW Motorrad y Ducati se habían apoyado durante mucho tiempo en el prestigio, creyendo que sus clientes fieles mantendrían las ventas fuertes. Pero a medida que el colapso de los concesionarios transformaba el mercado, su lenta adaptación los dejó expuestos. Los fabricantes europeos a menudo consideraron la transformación digital como algo secundario, aferrándose a concesionarios boutique y precios de lujo. Los conductores que buscaban opciones asequibles o comodidad digital recurrieron a otras opciones. Las motos deportivas premium de Ducati deslumbraron a los entusiastas, pero alejaron a los compradores más jóvenes con su precio impactante. Las motos de turismo de BMW, repletas de tecnología, impresionaron a la crítica, pero su precio no estaba a la altura de una era de austeridad. El resultado fue una erosión de la cuota de mercado, justo cuando los rivales chinos y japoneses prosperaban. Incluso los aficionados, más fieles en Europa, comenzaron a considerar alternativas cuando los concesionarios locales cerraron o tuvieron problemas de inventario. Los gobiernos de Alemania e Italia prometieron subsidios, pero las demoras burocráticas atenuaron su impacto. Para cuando los planes se implementaron, el mercado ya había cambiado. La vacilación de Europa reveló una dolorosa verdad: el patrimonio no puede cubrir las necesidades de un mercado que se derrumba por su propio peso. Los fabricantes del continente, antes aferrados a la tradición, se enfrentan ahora a un futuro donde las puertas de las salas de exposición se cierran más rápido de lo que pueden adaptarse. Y tras los fracasos del prestigio, se escondía un problema más profundo. La propia cadena de suministro global comenzaba a desmoronarse. El terremoto de la cadena de suministro, cada chip faltante y cada envío retrasado convirtieron la crisis en un terremoto global. La industria de las motocicletas no colapsó de forma aislada. Se desplomó junto con las frágiles redes de suministro que la habían sustentado.
Las cicatrices de la pandemia nunca sanaron del todo, y el año 2025 trajo consigo una convergencia brutal. Costos de envío desorbitados, escasez de semiconductores e inflación de las materias primas. Los motores se quedaban a medio terminar en las fábricas, sin sensores que no llegaban de Asia. Los concesionarios esperaban envíos que permanecían semanas en puertos congestionados. Los precios del litio, impulsados por el auge de los vehículos eléctricos, elevaron los costos de las baterías por encima de lo que las motocicletas económicas podían soportar. El sistema se quebró bajo presiones provenientes de todos los frentes. El cierre de los concesionarios estadounidenses agravó las dificultades. Con menos puntos de venta para absorber los retrasos, las motos sin vender se amontonaban en los almacenes, mientras los conductores desesperados recorrieron los mercados de segunda mano. Fabricantes de Europa, Japón y China buscaron alternativas, reducir la producción, acaparar piezas o forjar alianzas incómodas con sus competidores. Este terremoto en la cadena de suministro reveló una fragilidad más profunda. La globalización había generado eficiencia, pero había despojado a la resiliencia. Un chip faltante en Taiwán o un contenedor retrasado en Singapur podían paralizar líneas de productos enteras. Y mientras el terremoto sacudía todos los continentes, otra clase de actores percibió la oportunidad: inversores y especuladores que rondaban los escombros como halcones sobre un campo de batalla. La apuesta de Wall Street. Con la desaparición de los concesionarios, los fondos de cobertura olieron la sangre. El colapso de las salas de exhibición de motocicletas en todo Estados Unidos fue una tragedia para los trabajadores y las comunidades, pero para los inversores se convirtió en un terreno fértil. Firmas de capital privado, fondos de cobertura y conglomerados multinacionales vieron una oportunidad entre los escombros. Comenzaron a comprar concesionarios en dificultades a precios irrisorios, consolidándolos en megacadenas con operaciones optimizadas. La misma independencia que una vez definió la cultura motociclista local estaba siendo reemplazada por la consolidación corporativa. Los inversores argumentaban que esto se debía a la eficiencia. Las grandes cadenas podían centralizar los almacenes de repuestos, negociar mejores condiciones de financiación y recortar personal para reducir costes, pero a menudo se perdía el lado humano de la historia. Los propietarios independientes, que habían dedicado décadas a cultivar la lealtad, se vieron desplazados por balances que priorizaban los beneficios trimestrales por encima de la comunidad. Un concesionario que en su día patrocinó una carrera benéfica se convirtió en una línea más de la cartera. Wall Street también apostó por el futuro de la electrificación. Los fondos de riesgo invirtieron millones en startups eléctricas, apostando a que los conductores más jóvenes nunca volverían a las motos de sus padres. Las acciones de fabricantes de baterías, plataformas digitales de venta minorista y fabricantes asiáticos se dispararon. Para la élite financiera, el colapso fue menos una crisis que un botón de reinicio. Pero toda apuesta tiene consecuencias, y en Main Street el costo lo pagaron los consumidores, que de repente se enfrentaron a un mercado frío y consolidado, desprovisto de toque personal. Y ese shock para los consumidores prepara el terreno para la siguiente réplica: conductores que se quedan sin hogar, jinetes sin hogar. Sin un concesionario, muchos motociclistas perdieron más que una moto, perdieron a su tribu. Durante décadas, los concesionarios no fueron solo puntos de venta. Eran lugares de reunión donde los motociclistas intercambiaban historias, organizaban concentraciones y bautizaban a los recién llegados en una cultura que valoraba la libertad por encima de todo. Con la aceleración de los cierres, esos centros de pertenencia desaparecieron casi de la noche a la mañana. Los clubes de motociclistas, que antes dependían de los concesionarios para organizar sus eventos, se vieron obligados a buscar alternativas. Las carreras benéficas anuales, que comenzaban en los estacionamientos de los concesionarios, se cancelaron o se redujeron a pequeñas reuniones informales. Incluso los cursos de formación para motociclistas desaparecieron, privando a la siguiente generación de la vía estructurada hacia el motociclismo. Para los motociclistas mayores, la pérdida fue como un exilio. Aún podían recorrer la carretera, pero sin un lugar de encuentro compartido, el espíritu de comunidad se atenuó. En algunos pueblos, los motociclistas intentaron recrear la experiencia en restaurantes o locales alquilados. Pero la sensación de permanencia y orgullo que se sentía al entrar en una sala de exposición reluciente, estrechar la mano de un vendedor conocido y salir en moto con un grupo simplemente no se podía replicar. Lo que quedaba era la fragmentación. Una cultura fragmentada en redes, sociales y cafés de carretera. Sin embargo, mientras una generación lloraba, otra reescribía silenciosamente la definición del motociclismo. Y no se parecía en nada a la visión recargada de cromo del pasado. El giro de la generación Z. Para la generación Z, Chrome no es lo último, las aplicaciones sí. Los consumidores más jóvenes, criados en un mundo de ansiedad climática y conveniencia digital, nunca se dejaron seducir por el ruido de una cruiser de gran cilindrada.
En cambio, se inclinaron por las motocicletas eléctricas, los scooters ligeros e incluso los servicios de movilidad por suscripción. Para ellos, la motocicleta era menos una declaración de estilo de vida y más una herramienta funcional. Eficiente, asequible y a menudo silenciosa. Este cambio generacional se hizo evidente con el cierre de concesionarios. Mientras los conductores mayores lamentaban la pérdida de comunidad, los compradores más jóvenes no sentían nostalgia. Se sentían cómodos pidiendo vehículos en línea, pagando mediante aplicaciones y cargando sus bicicletas como si fueran smartphones. Las marcas que se adaptaron, lanzando bicicletas eléctricas compactas y plataformas de servicio integradas en aplicaciones, encontraron un público entusiasta. Las que se aferraron al pasado perdieron relevancia mes a mes. La identidad cultural también cambió. La hermandad de los vestidos de cuero dio paso a los elegantes cascos y a las marcas sostenibles. Los clubes de motociclistas fueron reemplazados por charlas grupales, las concentraciones por estaciones de carga compartidas. Para los tradicionalistas parecía la muerte de la cultura motociclista. Para la generación Z fue la liberación de símbolos obsoletos. Pero con esta revolución cultural llegó una incertidumbre inquietante. Si la industria se redefinía por completo para las nuevas generaciones, ¿qué futuro les quedaba a las marcas tradicionales y a las instituciones que las construyeron? La respuesta está en el camino incierto que tenemos por delante, donde la consolidación, la electrificación y las fuerzas globales chocan. Antes de terminar, suscríbete y únete a esta comunidad. Así nunca te perderás las historias que moldean tu vida, tu futuro y tu libertad. El camino por delante. El gran cierre de concesionarios de motocicletas de 2025 no fue el final, sino el comienzo de algo irreconocible. A medida que se calma la situación, la industria se encuentra en una encrucijada sin precedentes en su historia. El antiguo modelo de concesionarios independientes que consolidaban comunidades leales ha sido destruido. En su lugar surge un mosaico de cadenas corporativas, tiendas digitales y rivales extranjeros. Es probable que la consolidación se acelere. Los pocos concesionarios supervivientes podrían fusionarse en monopolios regionales, mientras que las plataformas en línea dominarán las ventas. La electrificación continuará, impulsada menos por la pasión que por la necesidad, a medida que los gobiernos endurecen las normas de emisiones y los consumidores exigen sostenibilidad. La reorganización global es inevitable. Las empresas chinas inundarán los mercados de entrada, las japonesas lucharán por un puesto intermedio y los fabricantes europeos tendrán dificultades para retener una porción cada vez menor del segmento premium. Para los trabajadores, el panorama sigue siendo desolador. Sin intervenciones políticas audaces, miles de mecánicos, vendedores y personal de apoyo podrían no recuperar nunca una posición estable. Para los consumidores, la oferta podría, paradójicamente, expandirse en línea mientras se reduce en la realidad física. Para las comunidades, la pérdida cultural podría ser insustituible. El camino por delante no es una autopista recta, sino un laberinto de alianzas cambiantes, apuestas económicas y redefiniciones culturales. El gran cierre de los concesionarios de motocicletas no ha puesto fin al viaje, simplemente ha lanzado a todos los motociclistas a un futuro donde el mapa ya no existe, y lo que venga después no dependerá del legado, sino de quién se atreva a construir el nuevo camino. El gran cierre de concesionarios de motocicletas de 2025 ya está redefiniendo el futuro, y esto es solo el comienzo. Si esto te abrió los ojos, suscríbete ahora mismo. Únete a una comunidad que se niega a quedarse atrás. Activa las notificaciones, comparte tu opinión en los comentarios y comparte este video para que más motociclistas, trabajadores y familias sepan la verdad antes de que sea demasiado tarde.